Buenas tardes. Antes de todo, un agradecimiento a los organizadores de la reunión regional Sureste Campeche de este año 2025 por la invitación para poder participar con ustedes con este tema, cirugía conservadora en cáncer de mama. Mi nombre, soy el doctor Víctor Martín Ralda Gómez, cirujano oncólogo, egresado del Centro Médico Nacional del Siglo XXI y adscrito actualmente al área de oncomama del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y mi plática va a ser cirugía conservadora en cáncer de mama. Conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto de intereses. Y pues vamos a empezar el tema primeramente con algunas cuestiones históricas, cómo fue avanzando la cirugía mamaria hasta llegar a la cirugía conservadora y algunos conceptos actuales sobre márgenes quirúrgicos. La evolución histórica ha sido importante. Eh, Primero tenemos las primeras publicaciones sobre la mastectomía de Halsted en 1894, que fueron los primeros 50 casos publicados de la extirpación en bloque de la mama junto con el pectoral mayor y los ganglios axilares. Aquí vemos en este cuadro histórico de la mastectomía cómo la sobrevida a 5 años y a 10 años, de acuerdo a la etapa clínica, únicamente con la mastectomía radical modificada, iba decayendo desde la etapa 1 hasta la etapa 3 en esos momentos junto de controles históricos con Ariel Ferguson y los reportes de Hagensen. Y vemos únicamente como la etapa 3, que correspondía a la etapa C de Hagensen, eran sobrevidas bastante pobres en esos momentos y la sobrevida a 10 años caía aún mucho más. Aquí tenemos la sobrevida a largo plazo de la mastectomía radical tipo Halsted en esta serie personal de Hagensen, como vemos a los intervalos de años de seguimientos, cómo va disminuyendo entre etapas más avanzadas, las sobrevidas pues se va empobreciendo y una alta mortalidad para nuestros pacientes con cáncer mamarios. Este es el porcentaje de sobrevida de acuerdo a los estadios ganglionares a nivel axilar después de una mastectomía radical. Son las dos series de Hagens. Como vemos, los ganglios negativos tenían pobres sobrevidas aún en etapas tempranas y entre más aumentaban los ganglios linfáticos, vemos cómo las sobrevidas eran sumamente más pobres a 5 años. Esta es la recurrencia local de acuerdo al tamaño tumoral después de una mastectomía radical. En tumores pequeños, lo que correspondería a un T1 de mama, menos de 2 centímetros, tenemos un porcentaje de recurrencia local en un 3%. Y a mayores tamaños, conforme va avanzando, la recurrencia local se va incrementando los porcentajes. La mastectomía radical extendida, después se dieron cuenta que no había mucha curación y empezaron a hacer la mastectomía extendida con la disección de los ganglios supraclaviculares y de la mamaria interna. Aquí es en este estudio que nos hemos dado cuenta que la mayor porcentaje de los tumores se encuentran en los cuadrantes internos.
en la cual cuando son los ganglios axilares negativos, el porcentaje a la mamaria interna llega a ser de un 9 a un 14%, y cuando los ganglios axilares son positivos, se elevan hasta un rango de un 40 hasta un 60%. Aquí vemos las series antiguas por Veronesi, el doctor italiano, después de una mastectomía radical extendida, y vemos cómo la sobrevida con ganglios axilares negativos a la mamaria interna, su sobrevida es 80%. Y cuando son los ganglios positivos de axila y ganglios positivos a la mamaria interna, caían un 23% a 5 años y una sobrevida un 9% a 10 años. Luego vieron que pues esto no avanzaba por los conceptos que habían en esa época. Se incrementa la mastectomía suprarradical, en la cual incluye la disección supraclavicular y los ganglios de la mamaria interna, remociones en bloques de clavículas, costillas hasta mitades de esternón. Con esto la sobrevida no mejora, únicamente se tiene una sobrevida a un 17% a 5 años, con una mortalidad y alta morbilidad de las pacientes. Luego de todo esto viene la evolución histórica, en la cual se empieza a darse cuenta que también hay series antiguas en la cual con cirugía más conservadora podía tener igual control regional de la zona, no impactando en la sobrevida y también mejorando sobre todo la estética de la glándula mamaria, y que no hubiera pérdida. Aquí tenemos lo que es la lumpectomía o tumorectomía. También la realización de la cuadrantectomía, sobre todo las series históricas con el doctor Veronesi, en la cual se realizaban 3 centímetros de margen de tejido normal extirpado en bloque, junto con un uso de piel y la fascia del músculo del pectoral mayor. El músculo no es extirpado, y aquí el doctor Veronesi se pensaba como un modelo de crecimiento segmental del cáncer mamario. Mastectomía versus cirugía conservadora. En esta serie, el doctor Geoffrey Kinney, en 1924, fue el primero que describió el tratamiento conservador. La lumpectomía con radioterapia produce equivalentes resultados en sobrevida con la mastectomía. Esto como resumen de 7 estudios randomizados. El tratamiento conservador es una apropiada terapia para la mayoría de las mujeres en estadios temprano 1 y 2. La lumpectomía con disecciones de los niveles 1 y 2 de axila más radioterapia es igual en cuestiones de resultados que la mastectomía radical, más disección radical de axila, en tumores menores de 4 centímetros y márgenes libres. En los metaanálisis del grupo EBCTSG, publicado en New England en 1995, en la cual se adiciona la radioterapia, vemos una menor recurrencia local y una sobrevida global a 10 años que realizando la mastectomía. Aquí tenemos los diferentes estudios que se han realizado: el estudio Milán, el NSABP-B06, el estudio danés, el estudio francés del Gustave Roussy, el EOR de Inglaterra, en la cual podemos observar, ambos se confrontaron, y lo que es mastectomía con cirugía conservadora. En el estudio de Milán con el doctor Veronesi, la cuadrantectomía con radioterapia. En los estudios de Fischer, el NSABP-B06, la lumpectomía, o sea, la tumorectomía con radiaciones.
en la cual pueden observar que las sobrevidas globales son parecidas tanto en cirugía conservadora como en cirugías radicales. Aquí tenemos el Milán. ¿Cómo puedo regresar? Disculpa, hay una. Aquí tenemos el estudio NCABP-B06, en la cual se estudiaron 2.163 pacientes. Todos los pacientes tuvieron márgenes negativos después de la lumpectomía, con un margen de 1 centímetro que se le daba en ese momento, con tumores de 4 centímetros y ganglios linfáticos negativos. Y aquellos pacientes que tenían ganglios linfáticos positivos recibieron quimioterapia y radioterapia a la zona quirúrgica, principalmente de 50 Grays. Aquí vemos la recurrencia a un año, la recurrencia fue baja en 1% con lupectomía más radioterapia y el 4 a 5% con lupectomía sin radioterapia. La sobrevida fue igual de la mastectomía radical, igual que la lumpectomía con radioterapia. La conclusión que lleva este estudio es que a 12 años la lumpectomía con radioterapia y quimioterapia adyuvante en ganglios linfáticos axilares positivos y con márgenes negativos es adecuado para etapas clínicas tempranas, etapa clínica 1 y etapa clínica 2. En el estudio Milán 2 del doctor Humberto Veronesi, actual vemos, fue un estudio realizado de la década de los 80, del 85 al 87, en la cual se comparó la cuadrantectomía con disección radical de axila más radioterapia versus lumpectomía con disección de axila y más radioterapia. Aquí en esto la recurrencia local fue de 15 pacientes en el rango de la cuadrantectomía con 39% en la de lumpectomía con radioterapia. Con márgenes positivos más radioterapia, fue un 20% de recurrencia local. La cirugía conservadora suele incluir márgenes negativos en forma amplia, más radioterapia postoperatoria. Aquí se puede decir que a un mayor número de recurrencia local, con menor resección y un mejor resultado cosmético en la realización de cirugías conservadoras. En el estudio Milán 3, en la cual se evaluó también la cirugía, la cuadrantectomía con o sin radioterapia posoperatoria a 50 Grays con un incremento de 10 Grays a la zona quirúrgica. Aquí vemos que la recurrencia local fue del 8% con cuadrantectomía sin radioterapia y menos del 1% en aquellos pacientes que se le realizó la cuadrantectomía anexándole la radioterapia. El grupo sin radioterapia encontraron en este estudio fue asociado más a mujeres jóvenes y con bordes quirúrgicos positivos. La recurrencia local fue del 17% en mujeres de menos de 45 años y menos del 4% en mayores de 55 años. Y aquellas pacientes con bordes positivos, la recurrencia fue del 16% contra el 7% de bordes negativos. La sobrevida global fue similar en ambos grupos de pacientes. Aquí se observa que la radioterapia después de la cirugía disminuye el riesgo de recurrencia local.
Las conclusiones de ambos estudios, que con la cirugía conservadora, menor volumen de resección, menos recurrencia local y mejor resultado cosmético. La radioterapia disminuye el riesgo de recurrencia local si son márgenes negativos. Con márgenes positivos se incrementa 2 veces el riesgo de recurrencia. Resección de 3 centímetros, menos márgenes positivos en las 2/3 partes de las pacientes. Las pacientes en etapa 1 con tumores de menores a 2 centímetros, la resección con márgenes negativos es necesaria para iniciar la radioterapia. La recurrencia local por año es del 1% y en menos de 35 años mayor riesgo y los márgenes negativos tienen menor riesgos. Aquí, como vimos, entre las mujeres jóvenes tienen mayor el riesgo de presentar mayor recurrencia local. Y la quimioterapia mejora el control local, que hace una sinergia con el tratamiento con radioterapia. Aquí tenemos algunas contraindicaciones absolutas para la lumpectomía sobre todo los 2 primeros trimestres del embarazo. Hay que esperar que la paciente pueda dar a luz a feliz término de su embarazo para posteriormente iniciar la radioterapia, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Es posible realizar la cirugía conservadora en el último trimestre. Tenemos también como otra contraindicación la multicentricidad en la glándula mamaria, microcalcificaciones en forma extensa y la persistencia de márgenes positivos después de resección. Contraindicaciones relativas, tumor grande y pequeña mama, tumor central, extensivo componente intraductal, con múltiples tumores mayores en el mismo cuadrante, las enfermedades de la colágena, como la esclerodermia, el lupus, la artritis reumatoidea. También tenemos como contraindicaciones relativas cáncer sincrónico o metacrónico, ganglios axilares positivos, no es contraindicación para lumpectomía con radioterapia, tampoco retracción de la piel, pezón y tejido mamario. Tampoco es contraindicación la historia familiar de cáncer mamario y sobre todo alto riesgo de recaída sistémica, sobre todo en histologías de alto riesgo como son los grupos GER o el triple negativo. Otro que estuvo en debate fue sobre el borde quirúrgico. ¿Qué tanto de extensión se le tiene que dar a la cirugía? Como vimos en los estudios de Veronesis, le daban hasta 3 centímetros de distancia como margen quirúrgico. En 2 metaanálisis muy grandes que aparecen aquí en el pie de página de la diapositiva, se queda como consenso que el borde positivo es tomado sobre la tinta que marcan los patólogos después de hacer la excisión quirúrgica. El borde cercano está catalogado como 1 milímetro y un borde negativo mayor o igual a 1 milímetro. En ambos metaanálisis, los bordes cercanos incrementan el riesgo de recurrencia local. Aquí tenemos, estos son los metaanálisis actual que hay en el 2022, en la cual vemos cómo los márgenes cercanos a menores de 1 milímetro son los que tienen la mayor posibilidad de recurrencia en las pacientes en la cual realizamos una cirugía conservadora. Aquí tenemos cómo continuar tratamiento
El tratamiento quirúrgico con ganglios clínicamente negativos. Es un algoritmo en la cual tenemos mastectomía total con cirugía conservadora. Tenemos que realizar también lo que es el ganglio centinela. Si en el ganglio centinela hay micrometástasis menor de 2 milímetros, omitimos la linfadenectomía axilar. Si en el ganglio centinela encontramos macrometástasis mayor de 2 milímetros, si son uno o dos ganglios, omitimos la linfadenectomía axilar y utilizamos la radioterapia. Si son tres o más ganglios positivos con macrometástasis, realizamos la linfadenectomía axilar y anexamos radioterapia. En la cirugía conservadora, también realizar el ganglio centinela. Si hay uno o dos ganglios con metástasis, no se realiza la linfadenectomía axilar y con tres o más ganglios con metástasis completamos la linfa axilar. Con ganglios positivos, con N1, podemos realizar un ultrasonido axilar y una biopsia con colocación de clip en ganglios sospechosos para posteriormente iniciar la terapia sistémica con quimioterapia. Se confirma la metástasis en los ganglios axilares y en este caso, si es positivo, pasará a la linfadenectomía axilar. Cuando hay ganglios positivos, N2 o N3, van a recibir tratamiento sistémico neoadjuvante con quimioterapia y posteriormente la realización de la linfadenectomía axilar. Pues agradecemos al comité organizador nuevamente su invitación y por permitir esta participación. Con ustedes una vista de la ciudad amurallada de la ciudad de Campeche y les envío un cordial saludo.